Sujerchuk, ¿cómo le va? Gracias por este ratito, bienvenido. A usted, gracias por invitarme. Bueno, es candidata. ¿Es candidata? Ah, ¿usted afirmó? No, digo yo, ¿es candidato o no? Ah, y es una respuesta que necesita 4 días de tiempo para responder. Nadie hace todo esto para no serlo, de todas maneras, independientemente de que no hizo la definición hoy, se supone. ¿Quién es el adversario para la expresidenta? En consecuencia, si es candidata, digamos, y todo hace presagiar que así va a ocurrir. O el espacio, Unión Ciudadana. ¿Quién es el adversario? ¿Es el gobierno? ¿Es el espacio de Massa y Stolbizer? ¿Es Randazzo por fuera? No, el oficialismo, el gobierno. Cambiemos. Es la política que está llevando adelante el gobierno nacional. Es una Unión Ciudadana en contra del Partido del Ajuste. ¿Imagina que los que estaban en el palco serán de la partida también como candidatos en muchos casos? Por caso Scioli, Sabatella, Aníbal Fernández que estaba allí, etcétera. Sí, me gustaría hacer una pequeña, porque yo estaba ahí. No había un palco. Era la platea, supongo más o menos sería de Arsenal. En algún lugar uno se ubica y la ausencia de dirigente dirían, ah, no estuvo fulano, digamos, porque años de periodismo siempre uno va o por la positiva o por la negativa. Nos ubicamos los dirigentes a un costado dejando que Cristina esté solamente con los ciudadanos, una relación directa. Me parece que tuvo algo muy interesante que sí comparto que es novedoso, poco pro, muy cristinista, que es ella y la gente, sin necesidad que los dirigentes intermediemos en ningún aspecto. Es hablándole a la ciudadanía y diciéndole, tenemos una propuesta. Un contenido que hasta hoy, mientras estamos hablando, es el único espacio político que explicita no solamente en qué no está de acuerdo con el gobierno nacional, sino qué haría al respecto a diferencia de lo que están haciendo. Y creo que es un buen momento para empezar a discutir contenidos y no solamente nombres propios. Mira, cuando vino la democracia en el 83 están las plataformas, la plataforma del radicalismo, el peronismo, que eran las fuerzas mayoritarias en aquel momento. Después pasamos a eslogan, ahora nombres propios. Creo que hay que volver a discutir la Argentina que queremos. Y creo que esta es la opción más interesante que está planteando Cristina. Yo voy al contenido porque es muy interesante, porque además es una elección legislativa, hay que votar leyes, con lo cual me va a gustar algunas definiciones que usted tenga. Pero más allá de eso, no puede desconocer que la primera vez que la expresidenta tiene un palco montado de la manera que lo tenía. No puede desconocer que es la primera vez que no tiene detrás de ella un palco con las dirigentes. ¿Y eso es muy importante? No, pero desde la foto es interesante, porque si no, usted invalida todo lo que dijimos nosotros acá, digamos, no es que no dijimos lo que pasó, lo que pasó es eso. Opino si estoy invitado para esto, no invalido. No, está por eso, pero yo le digo que eso también pasó, ¿o no? Sí, y me parece interesante porque que vimos solo una mujer, una más entre 42 millones de argentinos, que como ella lo expresa con absoluta claridad, se suma a colaborar. La gestualidad que expresa no es el poderío de los varones, el conurbano, los nuevos intendentes, los viejos intendentes, los de aquí, los de allá, los funcionarios, toda esta liturgia un poco política y un poco periodística, sino una mujer, que es la expresidenta, que crea un nuevo espacio, que es Unidad Ciudadana, y que ella sola, con absoluta humildad, le dice, sumémonos. Y a diferencia de la Cristina confrontativa que describe un sector de la sociedad y un sector de los medios, es una Cristina que cuando el público asistente empieza a tener manifestaciones contra el gobierno, dice, no gastemos energías en hostigar. Utilicemos toda nuestra energía en construir una verdadera alternativa al modelo neoliberal que tiene hoy el gobierno nacional. Este espacio, digamos, que discute cómo resolver las cosas, ¿qué imagina, digamos, que propondrá en el Congreso, por ejemplo? Ya que dice, bueno, no solo tiene un diagnóstico, que es el que escuchamos de la expresidenta, sino respuestas. ¿Cuáles son? Escuchaba recién el análisis económico, muy interesante. Cuando Cristina se fue, había 9.000 millones de deuda en el default técnico. Bueno, hoy tenemos 100.000 millones más de deuda. Después de 2 años... No, como 9.000 millones y 1.000 millones. Claro, la deuda con el exterior era 9.000 millones. Hoy en estos 16 meses el país se endeudó en 100.000 millones. Fíjate un análisis muy corto y simple. Después de 2 años, el gobierno nacional está intentando llegar a la misma meta inflacionaria con la que Cristina dejó el gobierno en el 2015, con 1,5 millones más de desocupados, con un endeudamiento enorme y con una situación en donde cada rubro de la economía tiene una situación desventajosa. La industria
en caída constante, el comercio en crisis, los trabajadores con pérdidas de empleo y pérdida del poder adquisitivo. Todos los sectores de la vida real, que es lo que representó hoy Cristina en ese escenario, tienen dificultades. Pérdidas de derechos y de trabajo. En el PAMI, los abuelos con los medicamentos. En los secundarios, los chicos con las netbooks. De la primera infancia, los discapacitados perdiendo las asignaciones. Derechos humanos, volviendo a discutir si realmente hay que volver a hablar de que los genocidas estén acá, si o no están, cuando era una discusión que creíamos que era de todos los argentinos de bien, más allá de los colores políticos. Hay una situación de avance sobre cuestiones reales y concretas de la vida cotidiana de los argentinos, que en mi caso como intendente lo veo todos los días, cuando vos salís a la calle y dialogás con todos los estamentos de la sociedad. Lo que cuesta, fíjate, los propios números que marca el gobierno en la recaudación, AFIP y ARBA están por debajo de la inflación. Lo que van recaudando, ¿qué significa? Que se vende menos de lo que aumentan los precios. Y por otro lado, el aumento en supermercados es abismal. No hay un límite serio en dos rubros. Prestale atención y fíjate quién está en el gobierno. Tres rubros. Naftas, alimentos y el tercer rubro es medicamentos. Sobre esto hay una ganancia abusiva entre lo que es la cadena de valor. Ahí hay que legislar. El otro tema es seguridad. ¿Y hay que legislar en qué sentido? ¿Poniendo precios máximos por caso? ¿Haciendo una ley de defensa de la competencia que Argentina no discutió? Claro que sí. Acordate, ahora van a venir de nuevo por el tema genérico. Recordá, años atrás, incluso antes del gobierno de Cristina, como la ley de genéricos puso... ¿Quién es González García con Dualde, digamos? Sí, como puso un límite a lo que en algún momento eran los laboratorios unidos. Mirá, no hay 15.000 jugadores en el rubro medicamentos. Ahora, si el PAMI deja de pagar los medicamentos a los abuelos, pero el gobierno nacional, y esto es grave de verdad, y te lo puede decir cualquier intendente, te invito a que hables cualquier intendente de Cambiemos o del Frente Renovador, no están pagando los remedios contra la tuberculosis, contra el SIDA. Esto sí es obligación de un Estado nacional. No hay ningún otro... ¿Y quién los paga hoy? ¿Los intendentes? Y estamos poniendo un poco nosotros hasta donde nos da el cuero. Los presupuestos municipales son finitos, realmente finitos. ¿Usted tiene déficit o superávit en Escobar? No. Nosotros tenemos una economía que la fuimos tratando de mejorar día a día, pero que la misión principal de un municipio no es solventar la salud de crónicos, sino la atención primaria. Correcto, pero insisto, pero las cuentas ¿cómo están? ¿En la caja? Bien, no, las cuentas de Escobar las mantenemos bien, por supuesto que sí. O sea, ¿tiene plafón para obra pública? ¿Le mejoró la recaudación lo suficiente o está con problemas por caso para afrontar medio aguinaldo o eso no es un problema para usted? No tengo ese problema porque nosotros hemos cuidado muchísimo los gastos, hemos reducido la incidencia del costo de personal. O sea, del 52% pasamos al 45%, no tomamos más gente, fuimos más eficientes en la recaudación de las tasas, hemos modificado la matriz tributaria del distrito y hemos logrado incrementar los ingresos propios, de lo cual ahora el 75% de los ingresos de Escobar son de ingresos propios y no de coparticipación, cuando antes eran bastante menores. ¿Y la coparticipación le llega? Sí. ¿Y la obra pública, la provincia le baja obras, la nación le baja obras? Uy, el otro día me hicieron esa pregunta y se reenojaron, así voy a ser muy cuidadoso. Miren, lo que viene ¿Quién por se enojó? No importa, porque en el gobierno de Vidal hay buen diálogo. Lo que nosotros queremos es más respuesta. Yo siempre le hago una broma a la gobernadora que dice que ya somos un equipo de 135, justo que hoy tuvimos un campeón que no es justo el de mis colores, yo soy el de la banda. Usted como yo, hincha de River. Exacto. Está bien. Pero bueno, tomando esa metáfora, en el equipo de 135 algunos nos tocó en el banco de suplente. Pero los intendentes peronistas estamos para jugar de titulares. A nosotros nos ponen de titulares y metemos goles todos los días. Bueno, pero en la gestión anterior, Sugarchuk discriminaban absolutamente a los que eran oposición. Pero esto no vinieron Ahora a cambiar. le bajan obras. ¿Qué vinieron a cambiar o a hacer kirchnerismo de derecha? En términos de esos. ¿Usted tiene críticas con el kirchnerismo? Digo, ¿hacen alguna autocrítica con la cantidad de casos de corrupción Yo tengo que hubo? críticas con todo, principalmente conmigo. ¿Pero usted da esa pelea interna de hacer una autocrítica con la corrupción? Hoy no se escuchaba ninguna autocrítica de Cristina. Pareciera que todos los problemas del país comenzaron en 2015. Cuando abre el programa, se martilla los dedos y dice anoche no sabe, tuve un furcio, ¿no? Digo, a cada uno le toca un rol. Si yo hice las cosas malas... Usted me pregunta, no, pero no al aire. Me imagino la reunión de producción, hay ámbitos para cada cuestión. ¿Qué quiero decir? No quiero dar la respuesta. Si usted me pregunta si estoy de acuerdo con todo, no. También tengo diferencias con mi madre, con mis hijos y a veces con mi esposa. Digo, no hay una posibilidad
absoluta de acuerdo. No avalo ninguna situación de corrupción, de ningún lugar. De ningún lugar. ¿Eso qué tiene que ver con la política? ¿Cómo que? Claro que sí. Discúlpenme. Lo que estamos hablando es de proyectos e identidades políticas. Cualquier proyecto masivo político en cualquier parte del mundo, los buenos no están de un lado y los malos del otro. Yo le podría identificar buenos y malos en cualquier lugar. Sí. Por supuesto, no es mi rol como intendente hacerlo en público. Lo que le quiero decir con esto, y con absoluta claridad, que estoy seguro, también dentro de mi gobierno municipal un día me puedo llevar un disgusto y que un funcionario en mi confianza cometa algo que no debiera hacer, y es mi deber separarlo inmediatamente, por lo menos preventivamente, hasta que haya otras instancias, que no son las del gobierno municipal, que juzguen si realmente actuó bien o mal. Pero una cuestión es que alguien cometa un error o un ilícito, o quede la duda, hasta el estigma lo acepto. Lo que no, y otra cuestión es que uno esté a favor de cierta política que tiene que ver con un proyecto de inclusión, o que creamos que los mercados son los que nos tienen que decir cuánto tiene que ganar un trabajador, cómo tiene que vivir una familia, si realmente la salud es un costo o una inversión, si la escuela pública debe seguir creciendo o crece porque se van los chicos de las privadas a las públicas, si derechos humanos es una cuestión setentosa o es un proyecto de vida para nosotros, donde no tengo ganas que un genocida camine por la puerta de mi casa y yo no le puedo explicar a mis hijos qué hace señora ahí. Porque cuando hablamos de corrupción, que está pésimo y nos parece grave, mucho más grave nos tiene que parecer que alguien que violó, mató y en nombre del Estado camine libre por las calles. Pero eso lo hizo la justicia, Sujarchuk. Eso no lo hizo un gobierno. Y la política. Y la política. Fíjese, cuando hay una política... un fallo de la Corte. No, por favor. Un fallo de la Corte. Es verdad. Yo sé que en el kirchnerismo no creían en la división de poderes, pero esto fue un fallo de la Corte. Pero esa es una chicana de baja monta por un periodista de su nivel. Mire, los jueces de la Corte fueron puestos por el poder del Estado. Ahora mire cómo votaron. ¿Quién votó de cada manera? Y la verdad, por alguna razón, la Corte es la instancia política del Poder Judicial. Entonces, en algún momento, la Corte iba para un lado y a otra fue para otro. ¿Qué cambió? Cambió la política. Y nosotros creemos que algunas cuestiones, en las cuales estoy seguro que usted adhiere también, no creo que te guste que un genocida camine por la Argentina, sea como votes. Eso no está en duda. Bueno, entonces que no esté nunca más en duda en la Argentina. Porque desde las instancias centrales... Perdóneme, sí. Allí hubo una reacción que incluso el gobierno planteó una discusión de una ley que fue validada por todos, salvo excepciones. Creo que Olmedo fue el único que no acompañó, el diputado Olmedo, poniéndole límites a los nuevos fallos que eventualmente podrían decantar de jueces para limitar muy específicamente los alcances de una eventual aplicación del 2x1 en los casos de delitos de lesa humanidad. Me parece que ahí la sociedad no tiene vuelta atrás. Por suerte, a Dios gracias. La inmensa mayoría, después hay sectores minoritarios, como en todo en la vida, digamos. Bueno, si usted va a ver las declaraciones de funcionarios de gobierno en este tiempo, como empezando a cuestionar la cantidad de desaparecidos, la política de derechos humanos, las primeras declaraciones del secretario de Derechos Humanos sobre este tema no fueron muy felices. Después se fueron acomodando cuando vieron como una manifestación espontánea enorme. Pero no, yo lo que quiero decir también que derechos humanos es el derecho a la salud, es el derecho a la vida, es el derecho a una madre que no tiene con qué salir de un hospital. Yo los invito a ver el hospital de Escobar, que es de mi distrito, vayan a cualquier otro, la cantidad de madres que salen sin documento. Literalmente, sin documento de sus hijos. ¿Y eso es un problema de hoy o era un problema de antes que sigue hoy? No, es un problema que hoy se está... Los problemas son, en algunos casos en Argentina, crónicos. O uno los va mitigando o se van profundizando. ¿Usted cree que se han profundizado? Por supuesto que sí. Y Sujarchuk, en las discusiones, digamos, de fondo, filosóficas, porque la presidenta, por ejemplo, desde el progresismo nunca dio un debate sobre una ley que despenalice el aborto, pese a un colectivo transversal que lo quiere instaurar desde hace un tiempo y nunca lo ha dado. ¿Usted cree que es tiempo de, por caso, dar esa discusión? Otra discusión, la despenalización del consumo de marihuana. ¿Es válida darla en el Congreso? ¿Usted estaría a favor de una ley en ese sentido? No, porque lo que se votan son cargos selectivos, diputados y senadores que van a decir, mire, esto sí, esto no. Endurecimiento de penas como pide el Frente Renovador o bajar la edad de imputabilidad a los 14 años. ¿Es algo que no acompañarían en ningún caso o creen que allí va a haber libertad de conciencia? Yo creo que con la baja de imputabilidad hay una posición clara, que es que no disminuye ningún delito. Al contrario, lo que hay que darle... Mira, la mejor política de seguridad es educación, cultura y trabajo. Nunca penas más duras significaron mayor seguridad.
Sí necesitamos, y sobre todo en la provincia de Buenos Aires, que el Ministerio Público Fiscal actúe acorde a las necesidades. Porque a veces, y lo vemos, la policía, o se hacen denuncias, la policía hace las investigaciones y tardan muchísimo los allanamientos. Y no hablo ni de corrupción, ni de malas voluntades. Hablo de una burocracia judicial que no está acorde a las demandas sociales contemporáneas. Por otro lado, hay que dar una discusión también muy importante. Y esta realmente es, creo, una de las madres de discusiones. Hoy a los intendentes se nos pide todo. Que atendamos la salud, que atendamos la seguridad, que nos aseguramos de todos los temas. Pero no tenemos la transferencia de la educación, la transferencia de los recursos. Pero además, lo cierto es que los nuevos intendentes de todos los partidos tenemos vocación de ser activos en los temas. Porque venimos de otra generación, nos sentimos políticos de proximidad, somos siempre la primera referencia entre el vecino. Hoy las redes sociales nos mantienen en un diálogo muy fluido. Ahora, hay que decidir, ¿nos dan la policía local o no la dan? ¿Es un instituto que van a sostener o no? Fíjate. ¿Y usted está de acuerdo con la policía local? Claro que sí. Cualquier vecino, lo que vamos a preguntar, ¿funciona bien? No, hay que mejorarla. ¿Estás de acuerdo? Sí. ¿En qué sentido? No, digo esto porque el Frente para la Victoria no acompañó en la legislatura en la provincia de Buenos Aires la policía local. Usted está confundido. No, un bloque no acompañó. De las divisiones de tres bloques. Bien. Bueno, está bien, pero la transversalidad kirchnerista, de la cual hoy fue parte en Arsenal, mucho no acompañó. Digo porque hay que ser consecuente con el discurso también. Yo también puedo traer diferencias. Ahora, yo te voy a decir algo. O sea, usted sí quiere policía local al estilo... No, le quiero decir algo. Esta semana, la anterior, 40 intendentes firmamos una carta dirigida a la gobernadora pidiendo la policía local. No soy yo solo. Somos 40 intendentes de alrededor de casi 50. Y me animaría a decir que a los otros no los enganchamos. Pero digo, la gran mayoría de los intendentes, pero otros de otros distritos también. Mira, hoy la policía local en realidad es una división de la policía de la provincia de Buenos Aires, sin futuro de carrera. El año pasado, el primer año de la gestión de la gobernadora, la acompañamos porque abrió una nueva inscripción de la policía local, se amplió los meses de formación, se mejoró la formación de las primeras camadas, fue positivo. Se creó un fondo de seguridad para los municipios, que también fue positivo. Bien, Vidal, eso estuvo bien. Al segundo año lo sacó todo. ¿Este año no lo tienen? Nada de lo que estoy contando pasó. Entonces digo, y esto está pasando en esto, en apenas 16 meses de gestión. Esta contradicción también nos confunde, porque le pusimos el cuerpo. Cuando se muere un vecino en tu distrito, es uno de los días más tristes que te puede pasar. O lo conocés o alguien que vos conocés lo conoce. Y cuando, discúlpame, te vienen a golpear la puerta y vos ponés la cara, porque eso es lo que hace un intendente de verdad. Pero cuando te das vuelta, no sabes qué quieren hacer con esto, te preocupa. Y esto no significa que no tenga un buen diálogo con el ministro Ritondo, que sea un ministro responsable y que realmente podamos trabajar bien en conjunto. Lo que estoy diciendo es que hace falta tener una ley nacional que articule la Policía Federal, la Policía de la Provincia de Buenos Aires y la Policía de la Ciudad. Por primera vez en muchísimos años, un mismo signo político maneja los tres distritos más importantes, bueno, la nación y los dos distritos de la ciudad de Buenos Aires y la provincia. Esto significa que no hay ningún problema político. Lo que tiene que haber es una política de seguridad. A mí, dígame, ustedes que están en el ejercicio del periodismo, yo estoy en desuso, ¿dónde puedo ir a leer la política de seguridad del gobierno nacional? ¿En qué página tengo que encontrar para poder referenciar la política mía distrital en función de un proyecto nacional? Sujarchuk, lo último, ¿está a favor o no de la despenalización del aborto? Yo tengo una posición personal que no es compartida por la mayoría. Y mis posiciones personales a la hora de lo institucional me las reservo. Está muy bien. Y respecto al debate por la despenalización de las drogas, ¿cree que hay que darlo o no? Yo creo que hay que dar todos los debates. También el del aborto, todos. El peor debate es el que no se da. Correcto. Yo estoy a favor, sinceramente, de dar todos los debates. Creo que cuanto más debate una sociedad, más se enriquece. Y aún en la disidencia uno puede comprender mejor los motivos por el cual otro piensa diferente a uno. ¿En la lista de diputados ve intendentes? Todavía no la hicimos. ¿Scioli la puede comandar? ¿Comandar? ¿Qué significa? Liderar, ser el primer candidato a diputado. Y la democracia lo habilita. Gracias. A usted por visitar. Hasta la próxima.